cómo van creciendo ellos atentos a la palabra, y el gran equipo de maestros y maestras que les enseñan. Amén. Y tomamos nuestros lugares en la presencia del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Dios está teniendo misericordia. Es una acción sobre una condición o situación. Amén. Aleluya. Recuerde que nos encontramos en el mes de la Biblia y vamos a abrir la Biblia en una carta especial del apóstol San Pablo a una iglesia en Galacia, los Gálatas. Vamos a comenzar a leer desde el principio, capítulo 1, versículo 1. Y mire, la palabra es del Espíritu de Dios, es Dios, es la cabeza que es Cristo hablándole a un cuerpo local y también de manera universal, esto es a todos, incluyéndonos nosotros ahora en este tiempo. Y vamos a darnos cuenta de una situación muy grave. Vamos a conocer la naturaleza de esta situación. No es algo que la ciencia puede descubrir, esta situación es espiritual. Y para nuestro asombro es que invadió a todo un cuerpo de creyentes. Todo un cuerpo de creyentes. Pero gracias a Dios que tenemos esta carta que estableció, restauró, corrigió, animó, movió a aquellos creyentes, hombres y mujeres que habían sucumbido o se habían alejado. Y deje que la palabra del Señor le hable, nos hable. Amén. 1:1. Yo, Pablo, apóstol y no de los hombres, ni por medio de los hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, deseamos a las iglesias de Galacia. Entonces era una región con varias congregaciones establecidas, que tengan gracia y paz. Tengan gracia y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Debemos darnos cuenta que hay gracia y paz en la palabra, en la presencia del Señor. Le pertenece al cuerpo de Cristo, es el único cuerpo integrado por muchos miembros sobre el cual Dios el Padre y el Señor derraman gracia y paz. Sobre nadie más derraman gracia y paz. Es una dádiva de ellos a nosotros. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Vean la dádiva, se dio a sí mismo por nuestros pecados o nuestra condición antigua. Pertenecíamos al linaje de Adán, el transgresor, el desobediente. Estábamos en una condición de muerte. Para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Aquí la palabra voluntad le da sello de que eso que nos anuncian es revelación, para que sepamos cuál era la voluntad del Padre. Noten que el Señor Jesucristo hizo la voluntad del Padre, reveló la voluntad del Padre.
Entonces aquí hay una obra, donde hay una voluntad, hay una obra. Es una intención de que se lleve a cabo algo. Y hay un ejecutor. Hay alguien que hizo la voluntad del Padre. Entonces, preste la atención a cada asunto, cada aspecto aquí en esta carta. Lo primero que revela el Espíritu de Dios a esos creyentes es la voluntad del Padre, que seamos librados de este presente. Es un presente en cada generación. No es nomás en Puerto Vallarta, sino en todo el globo terráqueo. Es un asunto de nosotros, las personas vivas en cualquier parte de la tierra, presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea dada la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 6. Me asombra. Me asombra. Esto es un asunto profundo que Pablo está conmovido en su espíritu. El Espíritu de Dios mismo en Pablo sienten lo mismo. Pero vean el caso, me asombra que tan pronto se hayan alejado ustedes del que los llamó. Pues entonces, ¿de qué se alejaron? ¿De qué se alejaron? Esa lejanía o ese distanciamiento, pero es más bien separación de, es retirarse de. Aquí es donde se rompe la comunión, aquí es donde se rompe la intimidad, aquí es donde se rompe el hablarnos. Todo esto está involucrado. Dice el apóstol Pablo, se alejaron de la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Qué estaba pasando en esa región llena de iglesias? Y luego ocurrió algo de manera pronta, dice, tan pronto ustedes. Ahora, ¿por qué abrimos esta carta en este agosto, mes de la Biblia? Porque contiene un mensaje relevante para el presente siglo malo. Está la iglesia en este presente siglo y están los embates y las voces perturbadoras y vamos a descubrir, vamos a distinguir, vamos a encontrar los puntos que hacen de esta iglesia a los Gálatas su condición de alejados. ¿Cómo es que se alejaron tan rápido? Recuerde que esto no puede ser estudiado por la ciencia médica, esto solamente es por el Espíritu. Distinguir qué está pasando a nivel región, a nivel de muchas iglesias. Por ejemplo, desde hace meses y más de un año, supimos que por seguridad, por seguir las medidas sanitarias correspondientes, etcétera, en ciertos lugares los templos cerraron. Eso no se puede comparar a lo que estamos leyendo. Entonces debemos darle el enfoque, es más de lo que nuestros ojos han visto aquí en Puerto Vallarta. Lo más que podemos preguntar es, ¿está la iglesia a la que asistes abierta o cerrada? ¿Están teniendo servicios presenciales o en línea? Eso no se compara a lo que estamos leyendo, a la situación que estamos leyendo.
¿Cómo están los hermanos? ¿Están bien? ¿Están saludables? ¿Están con sus trabajos? Aún con sus trabajos, etcétera. Pero lo que estamos leyendo no es un reporte a ese nivel. Yo deseo que el Espíritu de Dios nos sensibilice a esto. Dice, alejarse de la gracia. Pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Alejarse de la gracia. Entonces, esto es lo grave, es más que muchas otras cosas. Por ejemplo, podemos decir, pasó esto en el matrimonio de fulano y fulanita, pasó esto en el trabajo, pasó esto en las finanzas pasó esto en el templo, pero no hemos escuchado un reporte como el que estamos leyendo. Que muchos se alejaron de la gracia. Ah, caray, eso no sale en las noticias. Por eso esta carta es tan impactante. Y lo sorprendente, de hecho, Pablo comentó su asombro. Lo sorprendente es de que ocurrió a nivel de todos en esa región, todas las congregaciones. Pastor, es que algunos se quedan en casa, otros, hermano, eso no se compara con lo que está leyendo. Aunque veas sillas vacías, no se compara con lo que está leyendo. Déjame decirte lo que sí hizo eco en el reino. Esta carta a los Gálatas, por eso se sacan copias. O sea, cada uno tiene su Biblia para que lean esta carta. Esto, hermanos, esto sí es grave. Grábenselo, esto es grave. Grábenselo, esto es grave. Me asombra que tan pronto se hayan alejado ustedes del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, otro. Y aquí tenemos una situación, aquí podemos decir, vamos al análisis, vamos a tomar posturas para después decir puntos de vista, desde aquí, desde acá, a ver, desde este ángulo, este otro ángulo. Para el Espíritu de Dios, en Pablo, para esas congregaciones, ya los ve alejados. ¿Cómo está eso de seguir otro? Eso es una desviación. Me fui por otro camino. Es camino, pero es otro. Me fui por otro, vean esto, me fui siguiendo otro mensaje. Hasta que alguien, vean esto por favor, hasta que alguien te dice que estás en otro, te das cuenta que no vas en el correcto. Mientras que alguien no te diga, es que estás siguiendo otro evangelio, hermano. ¿Cómo? Si llevo varios tiempo así y no estoy sola, estoy acompañada. Por eso esto es tan impactante, es al grado de escándalo. Y la gente no sabe cuándo se desvía y sigue con las pisadas y sigue con la andadura, o sea, de andar, caminar, hasta que alguien le diga, como en esta carta, vas siguiendo otro evangelio, se da cuenta que está en otro mensaje, en otro espíritu,
En otra palabra, por eso presento la carta con toda su fuerza, con todo su mensaje, sin disminuir sus palabras o sus letras, sino tal y cual, lo brusco que es, lo recio que escribió el apóstol Pablo, lo penetrante. ¿Cuál es la característica? La primera y las que la carta nos revele de estar en otro evangelio. Pero si yo les digo, miren, el color blanco, el color negro, ¿ven las diferencias? La luz, la oscuridad, ¿ven las diferencias? El evangelio de la gracia, el evangelio que no es gracia, ¿ven las diferencias? Entonces, sigamos leyendo. Dice, versículo 7, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hay gente que quiere pervertir tus finanzas. Vamos a ir por estratos o por niveles. Hay gente que quiere pervertir y podemos hablar de otros campos, pero encontrarnos que hay personas que quieren pervertir el evangelio, esto es grave. Y aquí encontramos a líderes, aquí encontramos a toda clase de personajes y sus personerías, lo que se llamen, lo que se digan ser, la fama que tengan. Estamos en un tiempo tan peligroso que la carta a los Gálatas revela una clase de perversión que la iglesia debe prestarle atención. Hay y sigue habiendo personas, y están en Puerto Vallarta, y están en los medios digitales y en los medios masivos de comunicación, y están tan cerca de nosotros y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Dice, pero si aún nosotros o un ángel del cielo, mira nomás esta declaración, porque conforme vamos leyendo y escuchando la carta, comenzamos a pensar, ¿quién es, Señor? ¿Quién es? Hasta pensamos en los seres angelicales. Y dejen que esta carta hable de todos o de alguien, dice, pero si aún nosotros, ahí están los apóstoles, los ministros, los obreros, los pastores, todo aquel relacionado con Pablo en aquel tiempo, o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente. Hago una pausa aquí porque esta es la segunda repetición o la segunda vez donde se hace la declaración otro evangelio, pero me voy a enfocar en la palabra diferente. Aquí hay un problema. Aquí hay un asunto grave. Le doy la bienvenida a mi hermana Lucy. Bienvenida, hermanita Lucy. Hay quienes, hermana Lucy, no saben distinguir una diferencia mínima en algo. Ahí está el problema. Si yo le doy a usted un presupuesto donde hay unidad y donde hay cantidad y donde hay precio y hay un importe total, y de pronto usted, pues son 10 hojas,
Y de pronto usted dice, pues ya lo leí, pero no te pedí que lo leyeras como si fuera un libro. Te pedí que lo revisaras. Nuestro problema, hermano Juan, es que si estamos tan enraizados en el verdadero evangelio que estemos en capacidad de distinguir las diferencias de algo que no es el evangelio. En el dar, en el recibir, en el ofrendar, en el diezmar, en el confesar, en el declarar, en el hablar, en el pensar, en el decir, en el amar. Ahí está el detalle, y este caso no es de ahora, es tan antiguo como esta carta que expone el caso. Y cuando hablamos acerca de cómo estamos organizados aquí en Perdón y Amistad y atendemos un hogar, una célula, una visita, y de pronto nos escuchamos y dice un obrero, pues yo le estoy diciendo esto a esta familia, yo le estoy trayendo esta palabra, o estamos siguiendo este librito, o estamos teniendo este programa que el pastor fulano lo hizo y lo imprimió, y aquí tenemos un plan. Todo eso suena bien, pero ¿quién está revisándolo para encontrar si hay alguna diferencia? Ese es el punto. Esta carta a los Gálatas es tan valiosa y tan importante para este tiempo, para el cuerpo de Cristo, que no nos dice como si fuera algo de peccata minuta, ay, Gálatas, se distanciaron un poquito, es nomás algo leve que con el tiempo se recuperan, dense la vuelta y no, así no está el lenguaje, no están esas imágenes en ese lenguaje, ese no es el pensamiento del Espíritu. Gálatas es una carta que contiene un lenguaje y un vocabulario tan recio para el receptor, para el recipiente original, con palabras tan cercanas a llamarlos brutos, embrujados, y de ahí para arriba. Porque ¿qué les pasó? ¿Qué les pasó? Entonces, préstale atención al versículo 8, porque dice, pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente, es decir, cuando usted ya no distingue las diferencias, hermano, cuidado, cuidado. Es como en el buen sazón, en la casa, en la cocina, en la comida. De pronto usted, en casa con su esposa, usted come un caldito, pero después va con su mamá y come el mismo caldito y usted ve las diferencias. ¿Dónde está más cargada la sal? ¿Con la esposa o con la mamá? ¿Con la mamá o con la suegra? Pero eso de no distinguir las diferencias, óigame, todos estamos en capacidad de distinguir diferencias. Pero eso de no distinguir las diferencias, ¿ven dónde está el énfasis en esta carta? Entonces, Pablo nos está diciendo en el versículo 8, la tanta actividad de tantos personajes, que aún ángeles, que aún hombres llamados, etcétera, andan trayendo mensaje y mensaje y mensaje y mensaje y mensaje y mensaje. El mismo diablo citó la Biblia
delante del Señor Jesús. Oiga, entonces lo puede hacer cualquiera. Pero la iglesia debe estar en una capacidad tan aguda, tan fuerte, tan sólida, de saber encontrar una diferencia que echa a perder todo. Una diferencia echa a perder todo el mensaje. Como antes lo hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica, hay predicaciones en internet, en YouTube, hay predicaciones en un clic en el celular, te conecta a una predicación, hay predicaciones en vivo en este momento. Está la advertencia que dice, si alguno les predica un evangelio diferente, entonces, ¿cómo sé que es diferente? Pastor, es que sé que no es diferente porque me lo están predicando. Precisamente ahí es donde te está indicando. Es en las prédicas donde encontrarás el evangelio diferente. Y todo mundo quiere predicar. Entonces la situación es tan grave que no tenemos una dimensión clara del asunto, pero sí un enfoque claro en la carta. Eso es muy importante. Agárrense de esta carta. Agárrense de esta carta en este tiempo. Porque ahora sí, ya llegamos al punto de querer pervertir el evangelio de Cristo a nivel de la predicación por susodichos X personas, etcétera. Entonces dice, si alguno les predica un evangelio diferente del que han recibido, allí el apóstol Pablo comienza a identificar si eres uno de los que han recibido, porque de ahí te vas a agarrar. Si eres uno de los que han recibido, porque de ahí te vas a agarrar. Vean las características de seguridad. Tú has visitado la red, la web, te dicen debe tener un candadito, siempre que sea página oficial, etcétera. Entonces, ¿cuál es el protocolo de seguridad? Pablo es un ministro oficial del Evangelio, de Dios y del Señor Jesucristo. Allí hay un predicador, maestro y apóstol, y quiero que lo vean a él en su oficio, cubriendo varios lugares y varias regiones y varios países. Y él es el que checa quién recibe, para luego él decir, aquellos que han recibido mi evangelio, en otras palabras, dice el Espíritu de Dios, aquellos que han recibido la palabra, y ya estamos en una situación de amén o no. Entonces aquí hay un punto de seguridad. Si alguno les predica un evangelio diferente del que han recibido, quede bajo maldición. Entonces, maldito es o anatema es el evangelio diferente, el que predica un evangelio diferente y el que recibe un evangelio diferente. Anatema todo. Bajo maldición todo. Fuera de la gracia todo es maldición. Entendamos esa verdad que está en Gálatas. Por eso, alejarnos de la gracia, ¿quién le va a hacer caso a una maldición? Y aparte de que hay agentes que
que te dicen, salte, aléjate. Dices tú, ¿cómo estos susodichos agentes andan haciendo ese alboroto hoy en día, desde tiempos antiguos? Fuera de la gracia todo es maldición. Entonces, Pablo condena las diferencias, condena a aquellos que hablan perversión, etcétera. ¿Busco acaso el favor de la gente o el favor de Dios? ¿O trato acaso de agradar a la gente? Si todavía buscara yo agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. Versículo 11, y aquí quiero que veas un indicador o un específico, y Pablo lo distingue en el versículo 11 acerca de que es una perversión. Dice, pero les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no sigue criterios humanos. ¿Qué predicador se va a plantar durante todos los años que el Señor le permita, aunque tenga cámara o no, un público a distancia por Zoom o virtual, y se mantenga predicando la palabra sin darle lugar a criterios humanos? ¿Se recuerdan esas diferencias que Pablo dijo, evangelio diferente? Pero ¿cuáles son las diferencias? ¿Que el pastor Saúl predica hora y media? Eso no es una diferencia al respecto de esto. La diferencia es que un criterio humano basta para echar a perder todo. No necesita el verdadero evangelio de criterios humanos. No necesita la palabra del Dios viviente criterios humanos. Por ello aquí tenemos un específico o la naturaleza del evangelio del que predica Pablo. Es un evangelio que no contiene, que no sigue criterios humanos. Pero, ¿cómo entender una palabra sin haberla buscado en el diccionario o en su etimología? Pastor, es que yo entiendo esto por puro hablar y oír. Tenemos ese nivel de entendimiento por puro hablar. Entendemos esa palabra criterios a un nivel de conversación, pero no a un nivel etimológico. Nunca la hemos buscado en el diccionario. Y así hemos hecho pues un buen entendimiento, criterio humano. Pero vamos a las varias versiones para que vean el trabajo de los traductores. Ese versículo, por favor. Amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. Ahí está. Ahí está. Eso sí nos acomoda mucho mejor. La esencia nos expone mejor el punto. Porque eso sí lo hacemos como muy nuestro. Es cuando escuchamos el dicho de alguien así, pues eso es lo que yo pienso. Ese es un razonamiento. Pues es que yo sí veo las cosas. Ese es un razonamiento. Pues también he escuchado mucho que la gente dice, pues yo no sé si estoy mal, pero eso es lo que pienso. Híjole. Pues yo así veo las cosas. Por ejemplo, cuando alguien va a ofrendar, dice, pues yo voy a dar cuando lo sienta. Eso es un criterio humano. Hay tantos hermanos que se hace un buen mensaje y tú ni
ni distinguirías, ¿eh? Un predicador así con astucia te puede preparar un buen mensaje de puros criterios humanos y tú ni verías las diferencias. Pero entonces Pablo nos está diciendo, cuidado con los razonamientos humanos, cuidado con las filosofías humanas, cuidado con el humanismo, pues, el humanismo. Cuidado con las sutilezas de la humana sabiduría, porque quieren pervertir, imitar, copiar. Entonces, el verdadero evangelio no contiene, no está hecho de, no es cosa de razonamientos, filosofías, palabrería, sabiduría humana, enunciados humanos, experiencias humanas, criterios humanos, nada de eso, nada de eso, nada de eso. Cuando alguien comience a hablar criterios humanos, levántese y sálgase de cualquier auditorio donde usted esté escuchando. Eso no es el evangelio. Porque le comienza uno a acomodar aquí hasta que uno hace un buen empaque. La verdad está dentro, envuelta en criterios humanos y te la doy. Por eso esta carta es preciosa. Esta carta es intensa. Dice el apóstol Pablo en el versículo 12, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de nadie. De nadie. Entonces, ¿qué puede haber? ¿Cómo sería? Sino que Jesucristo me lo reveló. Ahí está. Lo que no es de naturaleza de la razón de la sabiduría humana, esto es revelación por el Espíritu. Es palabra de Jesucristo, es palabra del Espíritu de Jesucristo. Vean esa palabra, revelación, es muy importante. Es muy importante. Es muy importante. Es muy importante. Entonces tenemos allí ya lo que hace que algo sea otro y lo que hace que algo sea lo verdadero. La revelación es de lo verdadero, el criterio humano es de lo diferente a lo verdadero. Revelación, diga conmigo, revelación. Repítalo otra vez, revelación. Una vez más, revelación. La persona de Jesucristo es el centro de la revelación, es decir, es cristocéntrica. Ahí está Jesucristo. Dice, Jesucristo me lo reveló. Entonces, eso es muy importante. No nos dice el apóstol Pablo que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Quieren quitar a Cristo, quieren dejarlo fuera, quieren alejarlo. Poquito más lejos, a otro, más lejos, hasta que se vea chiquito, llévalo más lejos. No me lo desaparezcan, nomás que se vea chiquito. Eso ya es anatema. Tengan mucho cuidado. ¿Qué oyen, qué leen, en dónde se congregan, qué estudian, qué creen, etcétera? Sino que Jesucristo me lo reveló. Ahora,
Vean el versículo 16, pero desde el 15, ya vamos a concluir. Dice, pero Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, y cuando a Él le agradó revelar a su Hijo en mí, ahí está el verdadero evangelio. Está la palabra gracia, está el llamamiento, está Dios y el encuentro personal con su Hijo. Vean, ahí está. Capítulo 2, para ver una siguiente característica de lo verdadero y de lo no verdadero. Tenemos que estar bien fundados o fundamentados en lo verdadero para distinguir lo no verdadero. Dice el texto en segundo capítulo, versículo 4. Y esto a pesar de que los falsos hermanos, hay falsos hermanos en lo no verdadero. Hay falsos hermanos en lo no verdadero. Entonces, todos son hermanos, pero hay unos falsos. ¿Verdad que está bien complicado ahorita la situación? Todos son brothers, pero hay unos que se les ve la pezuña del lobo, los colmillazos del lobo. Entonces, entendamos la palabra. Vean otra característica. Introducidos a escondillas o a hurtadillas que entraban para espiar la libertad que tenemos en Cristo. Esa es una característica del verdadero evangelio. Libertad. Diga conmigo, libertad. Aleluya. Ya no es una vida basada en ritos, tradiciones humanas, tradiciones de los ancianos, un asunto de purificaciones y ahora hazte esto y hazte lo otro. Libertad que tenemos en Cristo Jesús, y para reducirnos a esclavitud, ahí está la contraparte. La esclavitud pertenece a lo no verdadero. Quiere decir que un falso hermano está catalogado como esclavo. Falso y esclavo es de la misma oscuridad. Pero el que es verdadero es un libre, es un hombre o mujer libre. Aleluya. Versículo 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. Ándele. Ándele. Sométete. Sométete. Vamos a un compadre allí en el del versículo 5. Dice, a los cuales ni por un momento, incluso esa cuestión surgió solo a causa de que algunos que se dicen cristianos, y luego es como falsos cristianos en realidad, que se habían infiltrado entre nosotros, se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos. En otras palabras, para que el mexicano y la mexicana me entiendan, obligarnos a seguir la nueva cartilla moral. O lo que surja, o lo que sea popular en este sexenio o en los que vengan. Aquí está otro punto. Cuando el creyente no conoce el evangelio, no conoce la libertad, y viceversa. Cuando usted no conoce la libertad que es en Cristo Jesús, usted no conoce el evangelio. Volvemos al punto
fundamental. Cuando usted no conoce las diferencias, usted no sabe la diferencia entre libertad y esclavitud. Tenemos que revisar todo. Cuando usted no conoce la diferencia entre razonamiento humano y revelación, le aseguro que usted vive bajo razonamiento humano. Aquel que no conoce las diferencias pierde por default, por no conocer las diferencias. Es muy interesante esta carta, muy valiosa para el cuerpo de Cristo hoy, y vamos a hacer una pausa aquí. Amén. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Diga conmigo, viva la libertad que es en Cristo Jesús. Viva. Amén. Aleluya. Dele vítores al Señor. Dele un gran aplauso al Señor. Amén. Aleluya. ¿Cuántos van a estar atentos al mensaje de esta carta continuamente? Este mensaje está grabado. Yo le animo a que en una USB lo pida. Amén. Padre, te damos gracias por esta preciosa carta que llega a nosotros en nuestro idioma, y este mensaje es claro. Y hacemos memoria de la labor de los muchos traductores desde Reina y Valera y muchos otros que aún están vivos y nos han dado distintas versiones como Dios habla hoy, Nueva Versión Internacional, Traducción Lenguaje Actual, Reina Valera Contemporánea. Estamos celebrando agosto, mes de la Biblia. Estamos, Señor, atendiendo a la palabra con hambre y con sed, Padre, porque la situación de muchos es que están siendo asediados por otros que están aquí tipificados, Señor, pero el verdadero creyente, el verdadero hermano, cuando no sabe las diferencias, está en problemas serios. Eso afecta sus finanzas, eso afecta su entendimiento, eso afecta sus relaciones humanas, sus asuntos laborales, su toma de decisiones. Pero hoy nos has hablado y te damos gracias por esta palabra viviente, palabra de Dios y no de hombre. Y te damos gracias, Señor, por tu gran bondad. Señor, vamos a vivir por revelación. Revelación de Jesucristo. De Jesucristo. Como Pablo vivió, la recibió, así nosotros, esa misma revelación está en esta carta y está en todo este libro, todo el manual, todo el compendio, y te damos gracias. Ahora, Señor, vamos a traer diezmos y ofrendas libremente, en libertad, en la libertad de Jesucristo. Aleluya. Lo que el Evangelio anuncia, eso es libertad. Libremente, con gozo, sin temor, vamos a ofrendar conforme la administración de nuestro corazón haya hecho hoy sus operaciones. Así tomamos y así procedemos, Señor. Y diga conmigo Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Malaquías 3:10. Hombres libres, mujeres libres. Aleluya, pasen en el nombre de Jesús. Amén.